Bendiciones, gente. Nuevamente, saludos a toda mi hermosa gente en todos los lugares, países, ciudades. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a tomar un tema muy importante. Por favor, denle me guste, apoye Heraldo Marco, vocero de la verdad. Vamos a anunciar hoy un tema muy importante: la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cómo está constituido bíblicamente la iglesia, el templo de Dios? ¿Será verdad que esas construcciones grandes, sectas cristianas, congregaciones denominacionales, será verdad que eso es la iglesia de Jesucristo? ¿Será verdad que ahí solamente podemos encontrar la presencia de Dios? Pues bíblicamente lo voy a decir que ese argumento es falso. Esa doctrina humanista, esa doctrina totalmente engañosa, motivacional, carnal, que simplemente dan halaguitos al oído y engrosan el ego y el orgullo de la gente, es falsa esa doctrina que profesan en las iglesias cristianas denominacionales. Hoy tenemos un sinfín de nombres: iglesias evangélicas pentecostales y misioneras, iglesias Movimiento Misionero Mundial, Asambleas de Dios, luteranos, Iglesia Central, Iglesia Pentecostal Unida, un sinfín, iglesias bautistas, anabautistas, presbiterianos, y encima de ello están también las sectas religiosas como los adventistas o sabatistas, testigos de Jehová, mormones, y todas esas organizaciones religiosas son falsas, mi querida gente. Son doctrina de hombres. Profesan alabar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No seamos víctimas de esas situaciones. También la Iglesia Católica Apostólica Romana es simplemente una secta religiosa. No está Dios ahí en esos lugares. Eso nos han dicho estos pseudopastores, mercaderes asalariados, pero lamentablemente no es la verdad. Y hoy es el tiempo de que en este pleno siglo XX la humanidad, la sociedad colectiva de todo el mundo y las naciones despierte a la verdad de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un solo versículo o dos versículos para que usted se dé cuenta que no es la iglesia verdadera del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo, esas denominaciones cristianas. No es. Ellos simplemente son activistas mercantilistas que llevan doctrinas torcidas, doctrinas humanistas para engañar al hombre y hacer un afán de lucro, mercadería con la fe, engañando a los creyentes y sacándoles plata cada día que se reúnen. Biblia en mano, respaldo bíblico. Y si algún cristiano denominacional, fanático religioso, se rasga las vestiduras como los hipócritas fariseos, discuta con la Biblia y no conmigo. Yo solamente soy un vocero, un heraldo de la palabra de Dios. He aquí, Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. Escucha la palabra. Dice: el Dios vivo, D mayúscula, habla del Dios vivo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios vivo, creador del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea,
esas iglesias denominacionales, iglesias cristianas, donde te enseñan la falsa doctrina del diezmo en dinero, te enseñan la falsa doctrina de los encuentros, preencuentros, donde te enseñan que tú tienes que costarte tu fe y tienes que pactar con Dios, tienes que decretar un bienestar, o tiene que un falso apóstol o falso profeta tiene que declararte una revelación que no está en la Biblia. Es falso. Todas esas organizaciones donde piden dinero a la gente para decir, compremos nuestro terreno, hagamos nuestra mega iglesia, hagamos nuestra construcción, no es la iglesia de Jesucristo. Son simplemente organizaciones religiosas pseudo-cristianas con un solo propósito, de sacarle el dinero a todos los adeptos que se constituyen miembros de esas sectas religiosas o de esas denominaciones mal llamadas cristianas. Y la Biblia es claro, y con la Biblia no se discute, es la palabra de Dios. He aquí dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que Dios no está en esos lugares. Y tampoco son de Dios esos pseudo pastores asalariados, esos pseudo apóstoles, pseudo profetas. Ahora ya hay también profetisas, apostolas, pastoras. No son de Dios. Son simplemente grupos organizados para robar a la gente usando la palabra de Dios. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. No es honrado por manos de hombres. En vano están poniendo ahí la mano, que me toque el pastor, voy a temblar, Espíritu Santo me va a entrar siempre cuando toco el manto, la chaqueta del pastor. Mentira, engaño doctrinal. Escucha, gente querida. No es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. Ese es el Dios vivo. Entonces, ¿el Dios vivo dónde está? Pues Dios está aquí. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Tú no debes ignorar, no debes desconocer que dice la palabra: vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois la iglesia, el cuerpo de Cristo, los seres humanos. Cada ser humano convertido a Jesucristo y que ha recibido la justicia de Dios en la cruz por medio de Jesucristo para tu vida, para perdón, remisión, santificación y justificación de tu vida, eres un ladrillo de la casa de Dios. Es la multitud de gente creyente convertida a Jesucristo. Esa es la iglesia, no esas paredes. 4 paredes, cueva de ladrones, donde sacan dinero a la gente incauta. Entonces dice, ¿acaso ignoráis que vosotros sois el templo de Dios vivo? Fuisteis comprados por un precio, y ese precio es la sangre de Cristo, para remisión de pecados. Fuiste comprado por precio, dice. Así que vuestro cuerpo y vuestro espíritu no sois vuestros, sino que son de Dios, para honrar y alabar a Dios. Eso es la iglesia verdadera. Entonces, querida gente, usted tiene que hacer lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia. Porque ya estas cosas que ellos están haciendo, el Señor ya sabía. He aquí el versículo de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Escucha la palabra de Dios. No escuche a esos fabulosos que solamente dan mensajes emotivos y subjetivos engañándote a un paraíso terrenal que nunca va a haber. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de esa cueva de ladrones, salid de esas sectas religiosas, salid de esas denominaciones pseudo cristianas, salid,
de esos grupos sociales religiosos donde están un profeta, falso apóstol, falso pastor asalariado. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Es necesario salir de esos grupos religiosos para que el Señor nos reciba, porque nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia de Cristo. Cada hombre y mujer convertido a Jesucristo, que tiene la fe en Jesucristo, esa es la iglesia. Y la iglesia local se hace en las casas, en las familias, no se hace en esos templos, cuevas de ladrones. Y dice, versículo 18, y seré para ustedes por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que mi querida gente, basta de ser parte de esos mercaderes, basta de recibir doctrina engañosa, porque en los últimos tiempos, dice claramente, 1 Timoteo 4:3, no soportarán la sana doctrina, sino que dice, huirán y irán tras de estos falsos pastores, teniendo comezón de oír, irán a escuchar fábulas engañosas. Y ahí las fábulas engañosas, ¿qué son? Esos engaños doctrinales del diezmo en dinero que tienes que traer para Dios. En la Biblia no existe diezmo en dinero y menos del salario del hombre. Eso es falso. También dicen, tienes que pactar. El único pacto que Dios ha aceptado para las últimas generaciones es el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay más pactos. El hombre nunca ha hecho pacto con Dios. Dios ha hecho pacto con el hombre, con Abraham. Y este último pacto de la gracia, el pacto con Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más pactos. No podemos decretar. Dios es el autor de nuestra vida. Entonces no podemos decir, yo decreto, yo pacto, endulzando la lengua y queriendo no sentir como dioses. Eso es apostasía. No caiga en ese engaño. Posteriormente haremos otros temas importantes de una verdad doctrinal para que usted y yo salgamos de estos engaños religiosos, pseudo pastores asalariados, donde se cobijan en estas denominaciones cueva de ladrones. Bendiciones, gente, que Dios os bendiga y clamemos a Dios para que Dios salve a las naciones.